Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad. Cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad. Cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Hermanos amados, en este momento vamos a considerar la palabra de Dios y el tema que vamos a ver dice: Febe, una mujer de compromiso y fe. Vamos a leer el texto base para nuestra consideración de la palabra de Dios, que se encuentra en Romanos capítulo 16 versículos 1 y 2. Vamos a leer unidos la palabra del Señor. Dice así: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que le ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Ese es el texto de la palabra de Dios que vamos a ver en este momento. Nos habla de una mujer llamada Febe. Dice la Biblia que Febe era diaconisa de la iglesia de Cencrea. Fue una mujer extraordinaria, ayudadora, servidora. Era una mujer de mucha confianza. Era una persona importante en la iglesia de Cencrea. Espero que usted también sea una persona importante en su iglesia. Fue un instrumento de Dios. Era una colaboradora fiel. Su nombre, Febe, significa brillante, resplandeciente, radiante, pura. Tenía una personalidad que sobresalía. Febe, dice la palabra de Dios, como hemos leído, que fue una diaconisa de la iglesia de Cencrea. Diaconisa es servidora, benefactora,
ayudante, administradora. Cencrea, puerto oriental de Corinto. El apóstol Pablo fundó allí una iglesia de la cual Febe era diaconisa. Dice nuestro tema, Febe, una mujer de compromiso y fe. Febe, así dice el tema, mujer de compromiso y fe. Compromiso es deber, pacto, empeño, convenio, obligación. Compromiso, situación comprometida o difícil. Convenio, de importancia. Febe fue una mujer responsable en el cumplimiento de su deber. Estaba comprometida con Dios. Cumplía fielmente con su trabajo en la iglesia. En 1 Timoteo 3, 8 al 11 y 13, da características de los diáconos. Dice que debe ser el diácono honesto, sin doblez, no dado al vino, no codicioso de ganancias deshonestas, debe ser irreprensible, las mujeres sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos ganan para sí un grado honroso y ganan mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. El servicio de Febe era muy importante. No esperaba nada a cambio. Era una mujer servidora y de compromiso. Febe era una mujer piadosa que pudo cumplir de manera eficaz con su trabajo dentro de la iglesia. Trabajaba para Dios y estaba entregada a Él. Era una mujer dadivosa y compasiva. La Biblia no habla mucho de Febe, pero con lo que nos dice es suficiente de comprender cómo era esta mujer. Se dedicaba al cuidado de los pobres, cuidaba a los enfermos, hacía ciertos servicios de limpieza en la iglesia, ayudaba en todo trabajo. Era un instrumento útil en las manos de Dios. Era una mujer que vivía comprometida con Dios. Tú, amado hermano que me escuchas, ¿estás comprometido con Dios? Hermana, ¿estás comprometida con Dios? Joven, ¿tienes compromisos con Dios? ¿O cómo es tu vida? ¿Cuántas personas que van al templo no se quieren bautizar porque no quieren compromiso con Dios? Viven una vida a su manera que no se quieren comprometer con Dios. Otros solamente van al templo, no quieren tener un ministerio para no comprometerse. A Dios no le agrada eso. Él quiere cristianos que estén comprometidos con Él. Febe era un utensilio de uso específico y exclusivo para el Señor. Ella vivía solamente para servir a Dios. Era una mujer entregada en cuerpo y alma al servicio de Dios. Muchos creyentes están comprometidos con la sociedad, con su trabajo, con la familia, con todo tienen compromisos, pero con el Señor no quieren nada. Dios quiere usar a cada uno de nosotros en una forma especial y precisa. Todos tenemos dones diferentes que el Señor nos ha dado, pero es necesario que nos comprometamos con Dios. Febe sabía que era un instrumento del Señor, un instrumento de Dios. También tú, hermano, puedes ser un instrumento en las manos del Señor. Hay mucho trabajo en la obra de Dios. Tú puedes hacer el aseo del templo, de los sanitarios, limpiar los atrios de la casa de Dios, poner las flores en el altar, hacer trabajo de evangelismo, trabajar en la cocina, en el talento. ¿Cuánto trabajo hay en la obra del Señor?
Tenemos que comprometernos con nuestro Dios. Muchos no quieren compromiso con Dios. Un pastor alguna vez le dijo a una familia: hermanos, pongan las flores del templo, porque nunca las ponían. La familia se enojó y de mala gana las puso, pero después de eso se fueron de la iglesia. Muchos no quieren compromiso con Dios. Febe era una mujer comprometida con Dios, un ejemplo a seguir. Fue muy bendecida por él, pues se dedicaba a hacer sus diversas actividades con amor y pasión, porque sabía que trabajaba para el Señor. Hacía muchas actividades en la iglesia y lo hacía con alegría, pues era una mujer de compromiso, era una mujer comprometida con Dios. Si tú, hermano, amigo, joven, niño, no te has comprometido con Dios, hazlo ahora. Pídele a Dios que te ayude para que seas un buen cristiano usado en las manos del Señor. Dice que Febe era una mujer de compromiso y de fe. Una mujer de fe. Fe es seguridad, confianza, firmeza. Dice la palabra del Señor que el justo por su fe vivirá. Fe es convicción. Fe, concepto fundamental de la relación del hombre con Dios, fuente y origen de la vida religiosa. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, dice Hebreos 11:6. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Leemos en Hebreos 11:1. Fe es confianza en Dios. Fe es apoyarse en Dios. Fe es creer a Dios. Fe es la confianza en Dios puesta en su palabra. Eso es fe. Fe es la confianza en Dios puesta en su palabra. La fe es confianza absoluta y convicción de lo que se espera. La fe es don de Dios. La fe viene de Dios. La fe verdadera transforma. La fe verdadera cambia al hombre. Febe era una mujer de fe. Dice la palabra de Dios, porque ella ha ayudado a muchos. Dice el apóstol Pablo. La fe se manifiesta por las buenas obras. En eso se manifiesta la fe. Si alguien dice que tiene fe, debe manifestar su fe por sus obras. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les damos las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Rahab la ramera fue justificada por sus obras, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Ahí estaba actuando, ahí tenía obras Rahab, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago 2, 14 al 26. Febe era una mujer de fe porque tenía obras, ayudaba a muchos. Era trabajadora en la obra de Dios, ayudaba al necesitado. Probablemente tenía recursos económicos y los invertía para el reino de Dios. Lo que tenía, lo compartía con todos. Fue hospitalaria, no era egoísta, no era jactanciosa, era humilde, era sencilla y no andaba diciendo todo lo que hacía.
Todo su ser, su tiempo y su economía estaba rendida al Señor, pues era una mujer de fe y confiaba plenamente en Dios. Sabía que es mejor dar que recibir. Tenía fe y tenía obras. Ayudaba a muchos. ¿Qué es muchos? ¿Será uno o dos? Dice la Escritura que ayudaba a muchos. Era una mujer de fe. Hermano que me escuchas, ¿cómo está tu fe? Algunos no ofrendan nunca. No dan para la obra del Señor. No ayudan a nadie. Y dicen que den los que tienen. Entonces tu fe sin obras es muerta. No tienes fe. Febe era una mujer de fe, pues daba a manos llenas. Sabía que es mejor dar que recibir, porque el verdadero servicio es sin interés personal. Dios nos da tiempo, vida, recursos económicos, los dones para servirle. Dios nos da todo. Aprovechemos, amados hermanos, este tiempo de oportunidad que Dios nos da para trabajar incansablemente para Él. Dile al Señor que aumente tu fe, como aquel hombre que le dijo al Señor: creo, ayuda a mi incredulidad. El apóstol Pablo la recomienda ampliamente, pues dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros. Era una mujer de absoluta confianza para el apóstol Pablo y la iglesia de Cencrea. Era una mujer ejemplar, era especial. La recomendación que da el apóstol Pablo de ella es especial, pues era una mujer de buen testimonio, era correcta, dando el 100% para el Señor. Ella era digna de admiración y confianza. El apóstol Pablo le estaba dando su lugar, pues ella se había ganado un lugar de honor. Ella era honorable, respetable, vivía para Dios. Hemos dicho que estaba entregada a la obra del Señor. El servicio a Dios, el servicio a los hermanos, trae honra y da fruto. El servicio trae estima de los que nos rodean. Debemos dejar huella, debemos dejar un legado, viviendo los principios de Dios, los principios de vida. Febe era una persona confiable, por eso el apóstol Pablo la envía a Roma, bien recomendada. Qué difícil es dar una carta de recomendación a una persona que la pide en la iglesia. Se tiene que ver sus cualidades, su responsabilidad, su entrega a Dios, sus costumbres. Pero a Febe no fue difícil recomendarla. El apóstol Pablo dice: os recomiendo a la hermana Febe, la cual es diaconisa. Decía qué era, quién era. Que la recibáis, cómo debían recibirla, como es digno de los santos. Y dice al final que la ayudéis en cualquier cosa que necesite, porque ella ha ayudado a muchos. Los hermanos no dudaron quién era Febe. La recomendación describía quién era la hermana Febe. Hermanos, seamos irreprensibles hijos de Dios y que el pastor nos pueda recomendar ampliamente cuando lo necesitemos. También ayudó al apóstol Pablo, tal vez a sus gastos personales, en sus viajes que el apóstol hacía. Tal vez le daba ropa, zapatos, alimento. Valoraba el servicio y entrega del siervo de Dios. Ayudó a muchos y al apóstol Pablo. Su colaboración fue muy importante en la obra de Dios. Todo lo hacía sin pensar que su nombre y su obra sería recordada por siempre. Trabajó sirviendo, ayudando, viajando al servicio de Dios y de su siervo, el apóstol Pablo. Tenía riquezas y las compartía. Tenía buen corazón. Era benefactora que resplandecía. Compartía con el siervo de Dios su bendición económica, pues quería agradar a Dios.
Servía por amor y gratitud. Servía con humildad. No tenía actitud de soberbia ni altivez. Era humilde, compartida, sencilla, trabajadora, porque Dios le agrada la humildad. Hermano, ¿tú apoyas a tu pastor? ¿Tienes cuidado de él? Febe nos da un ejemplo de que cuidaba al siervo de Dios, el apóstol Pablo. ¿Le das a tu pastor un apoyo económico para sus gastos, para sus necesidades? Ella cuidaba del siervo de Dios, apartaba de sus bienes para el apóstol Pablo. Valoremos el trabajo de nuestros pastores y demos apoyo económico, pues ellos lo necesitan. Ayudemos a nuestros pastores como lo hizo Febe. El mismo apóstol Pablo dice que ella lo ayudó. Febe contribuyó al plan de Dios. Febe es mencionada en la Biblia y su obra vive hasta hoy en nuestros corazones, en la palabra de Dios. Esta mujer dejó una trayectoria y una enseñanza bien marcada en la palabra de Dios. El verdadero cristiano tiene misericordia y ayuda, y eso hacía Febe. Ayudó a muchos. Conocía la palabra de Dios que dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo, el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Ese es el verdadero cristiano, tener misericordia, querer agradar a Dios, ayudando, dando de gracia lo que recibimos. Nuestra hermana Febe fue una mujer de compromiso y fe. Su obra dejó huella en la palabra de Dios como ejemplo para nosotros. Debemos vivir como verdaderos cristianos comprometidos con Dios. Vivamos una vida de compromiso con el Señor. Una vida de fe, actuando, trabajando, compartiendo lo que Dios nos da con otros, compartiendo con nuestros pastores, compartiendo con los necesitados. Pidámosle a Dios, amados hermanos, que el Señor nos dé espíritu de compromiso y que aumente nuestra fe para ayudar a muchos. Bendito Padre Celestial, muchas gracias te doy por esta enseñanza bíblica, por esta mujer valiosa en aquella iglesia de Cencrea. Gracias, Señor, por este mensaje, porque nos enseña, Señor, que es mejor dar que recibir. Ayúdanos a desprender de nuestra economía, de lo que nos has dado, bendito Señor. Que no seamos egoístas, sino que seamos dadivosos, que podamos dar, Señor, podamos abrir nuestro corazón al dar, glorioso Señor, para tu obra, para tus pastores, para tus siervos. Ayúdanos, danos sabiduría, danos inteligencia, danos fe, danos compromiso, Señor, que estemos comprometidos contigo, que tu palabra llegue a lo profundo de nuestros corazones, que podamos actuar de acuerdo a esta enseñanza que nos has dado en este momento, Señor. Muchas gracias te doy por tu palabra. Gracias porque nos enseñas tantas cosas. Aumentanos la fe, Señor. Ayuda mi incredulidad, como dijo aquel hombre, para creer. Bendito Señor. Y que mi fe tenga obras también, porque la fe sin obras es muerta. Danos de tu Espíritu Santo. Danos de tu gracia, Señor. Toca nuestros corazones. Toca los corazones más duros, Señor, para que podamos ofrendar, para que podamos
dar flores para tu casa. Ahora no lo podemos hacer, Señor, pero en el tiempo pasado que lo podíamos hacer, no lo hicimos. Muchos de nosotros, Señor, pero abre nuestros corazones, pero predicar el Evangelio sí podemos. Ayúdanos, Señor, enséñanos cómo trabajar en este tiempo para difundir tu obra gloriosa, para difundir el reino glorioso de nuestro bendito Salvador. Gracias te damos, Señor, por esta bendición que nos permites de escuchar tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Salmo. Vamos a leer el Salmo del Buen Pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. La paz de Dios, hermanos. Escuchemos la bendición apostólica. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios el Padre, la comunión y consolación con su Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén.